Este título fue sugerencia de Anju. ¡Qué crack quiste! Cada habitación tiene una entrada. No tiene que ser grandiosa, ni siquiera accesible de manera constante. Simplemente, por definición, una habitación no puede serlo sin una forma de entrar y salir. Sin embargo, toda regla tiene una excepción. Yo he visto la excepción a esta, en lo profundo de mi casa. Tan profundo, de hecho, que no tengo ni idea de dónde está exactamente esa habitación. Pero sé que está cerca. He escuchado a gente dentro, e incluso he estado ahí yo misma. Mis padres tienen 2 hijas. Mi hermana y yo. Fui la última en tener mi propio lugar, a pesar de ser la mayor por un año. Mi encuentro con la habitación ocurrió solo unos días después de mudarme. No estaba haciendo nada en particular, solo bajaba las escaleras. Una actividad perfectamente mundana a la que ni siquiera le prestamos atención, simplemente es un medio para ir del punto A al punto B. Pero, ¿qué pasa cuando el punto C se interpone? Cuando dejamos de prestar atención a dónde vamos, a dónde terminamos. Cada paso crujía suavemente bajo mis pies. Algo que no me molestaba, pero en esa ocasión parecía particularmente más fuerte de lo habitual. Tal vez captó más mi atención de lo que me di cuenta, porque en el último escalón tropecé. No lo suficiente para caer al suelo, pero sí lo suficiente para tambalearme y perder el equilibrio. Mientras me recuperaba de la caída momentánea, la casa aprovechó mi falta de concentración temporal. La habitación cambió. Me rodeaban paredes de un color blanco sucio, con la mayor parte de la pintura agrietada y descascarándose por la edad. Las tablas del suelo estaban visibles y ásperas. Incluso a través de mis calcetines, podía sentir las astillas dolorosamente presionando mi piel. El aire se sentía espeso al respirar. Un olor mohoso y polvoriento llenaba mis pulmones. La habitación estaba iluminada, aunque no había una fuente de luz específica. Parecía emanar de un pilar grueso y retorcido de madera en el centro de la habitación. En una esquina, un viejo colchón había acumulado tanto polvo que era imposible dormir en él. Incluso si estuviera limpio, no parecía muy cómodo. No hace falta decir que estaba más que confundida. Instintivamente, mi mente quería retroceder mis pasos, a pesar de que era imposible haberme perdido. Esta era mi casa, con una sola escalera. Me di la vuelta para regresar. Me tomó un momento darme cuenta de que las escaleras ya no estaban allí. En su lugar, nada, menos que nada, incluso. No había evidencia alguna de una entrada o salida. Sin ventanas, ni escaleras, y desde luego, sin puertas. Mi claustrofobia comenzó a apoderarse de mí. Mi mente había dejado de buscar una explicación y ahora solo se enfocaba en encontrar una salida, una hazaña imposible provocada por una habitación igualmente improbable. Sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba y caía al suelo. El tiempo parecía moverse lentamente. Cada rincón de mis pensamientos se concentraba solo en las paredes que me rodeaban. Puede que no estuvieran cerrándose, pero mis miedos sí lo hacían. Cuando mis rodillas tocaron el suelo, lo sentí suave. Habían caído sobre un material suave, casi lanudo. A medida que mi visión se enfocaba y mi mente frenética se calmaba, me di cuenta de que estaba en el pasillo de mi casa. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, recordándome que podía salir en cualquier momento. Inmediatamente salí a caminar. Necesitaba sentir el aire exterior. No le conté a nadie sobre esto en ese momento. Para ser honesta, dejé que lentamente se hundiera en el fondo de mi mente. Después de unos días, ya no lo pensaba. No lo había olvidado. ¿Cómo podría olvidar algo así? Simplemente lo aparté. Hasta que mi hermana encontró la habitación. Solo 5 días después de mi encuentro, vino a visitarme y ver la casa por primera vez. Le dije que le daría un recorrido. La casa pareció tomar esa libertad por mí. Recuerdo específicamente estar en mi habitación, en el piso de arriba, limpiando algunas cosas. Ella siempre había tenido la habitación más ordenada cuando éramos niñas, y una parte de mí quería que notara que ahora era más madura porque vivía sola. No estaba haciendo ruido. Estoy segura de que habría escuchado si alguien hubiera tocado la puerta. Pero nunca escuché un golpe. Escuché su grito.
No resonó por toda la casa, parecía arrastrarse a través de las paredes como un ruido amortiguado. Por todas partes, su grito, incluso mientras yo corría escaleras abajo. ¡Ayuda! La oí gritar. ¿Dónde estás? Sonaba aterrada. ¿Dónde estás? Grité de vuelta, repitiendo su pregunta. Ahora me doy cuenta de que eso no fue útil, y ni siquiera le respondí, pero en el pánico del momento solo quería encontrarla. De alguna manera, incluso en la planta baja, su voz parecía tan distante como lo había sido arriba. Abrí la puerta principal y salí al jardín. Solo entonces el sonido cambió. Era claro que provenía desde dentro de la casa. Me giré y volví a entrar al pasillo, y me topé con mi hermana. Nos abrazamos con fuerza. ¿Dónde carajos estaba? La sola pregunta hizo que mi mente regresara a mi propia experiencia. Me aparté de su abrazo, sintiéndome igual de temblorosa. ¿Un cuarto sin puertas? Su silencio lo dijo todo. Ella también lo había visto. Comenzó a explicarse. No contestabas la puerta, así que me dejé entrar, y pensé que el lugar se veía raro, pero no le di importancia. Otro ejemplo de no estar consciente de tu entorno. Cuando cerré la puerta detrás de mí, simplemente desapareció. Corrí por todos lados, y de repente me topé contigo. Y el cuarto ya no estaba. Nos sentamos y le conté sobre mi experiencia. Les contamos a nuestros padres, me sentí más segura de hablar ahora que no era la única en haberlo vivido, pero obviamente lo tomaron como una extraña historia de fantasmas. ¡Qué espeluznante! En serio, esa fue la primera reacción de nuestro padre. Los eventos traumáticos, simplemente por su naturaleza absurda, se convirtieron en nada más que un cuento. Su tono cambió cuando vino a visitarnos solo unos días después. No ocurrió de inmediato, pero tampoco tardó mucho. Había estado sentado en el sofá con mamá durante unos 30 minutos. ¿Dónde está el baño? Arriba, la primera puerta que veas. Estará abierta. Me sentí un poco culpable. En el fondo, creo que sabía que encontraría el cuarto. Cuando regresó con una expresión pálida, tuve mi respuesta. Mi mamá lo miró preocupada. Pareces haber visto un fantasma. ¿Estás bien, querido? Ella habló suavemente mientras se levantaba para acercarse a él. Ha visto el cuarto. Expliqué por él. El rostro desconcertado de mamá mostró que no entendía exactamente a qué me refería, así que papá completó la explicación. El que no tiene puertas. Mamá, por supuesto, también lo experimentó antes de que su visita terminara, justo al salir por la puerta principal. Papá estaba tomándola de la mano un momento, y al siguiente, ya no estaba. Como en los otros casos, volvió unos momentos después, aunque visiblemente alterada. Todos los que me visitan ven el cuarto. No hay excepciones. Cada persona que ha visitado mi casa lo ha visto en algún momento antes de irse. Luego, son devueltos sanos y salvos. Lo más extraño es que nunca ocurre más de una vez. Una sola visita es todo lo que parece permitirse. Familiares, amigos, mecánicos, repartidores que se acercan un paso de más. Si cruzas esa puerta, verás el cuarto. Esto ha sido cierto por 3 años, desde que vivo aquí. Casi se volvió encantador. Anoche conocí a un chico mientras estaba con amigos. Era agradable, casi sentí que ya lo conocía. Después de charlar un rato, le hablé del cuarto. Oh, sí, muy gracioso. Dijo con escepticismo. Te lo digo en serio. Pregunta a cualquiera de mis amigos aquí. Todos lo han visto. No les preguntó a ninguno. Quizás pensó que sonaría tan loco como yo. Solo intentas llevarme a tu casa. Sonreí ante ese pensamiento, y lo seguí. Bueno, ¿por qué no lo descubres? Vino conmigo a mi casa. Pareció detenerse cuando vio la casa, ya pálido. Nunca antes había visto a alguien tan asustado del cuarto sin siquiera haberlo visto. Le dije que no había nada de qué temer, y después de un momento, se disculpó y me siguió adentro. Una vez dentro, se calmó. Inmediatamente me dijo que iba a usar el baño. Sin siquiera preguntar dónde estaba, simplemente asumió que estaba arriba y fue hacia allí.
Curioso, pensé, pero mi mente estaba más enfocada en el inminente encuentro con el cuarto. Estaba emocionada por demostrarle que estaba equivocado. Curiosamente, regresó sin haberlo visto. Algunas personas tardan más. Déjame mostrarte la casa. Cuanto más te muevas, más rápido ocurrirá. Le di un recorrido por la casa. Cuando llegamos a la última puerta del piso de arriba, mi habitación, me sonrió. Tal vez ocurras y entramos aquí. Le devolví la sonrisa, sabiendo que su confianza se desmoronaría cuando viera el cuarto sin puertas. Cuando me di la vuelta para abrir la puerta de mi habitación, sentí su presencia desvanecerse. Girarme confirmó mis sospechas. Ya no estaba. Oh, Dios mío. Escuché su voz arrastrándose por las paredes. ¿Dónde estoy? Te lo dije. ¿Me crees ahora? Bueno, sí. ¿Cuánto dura? 1 minuto, como mucho. Respondí riéndome. Pero cada regla tiene una excepción. A los pocos minutos, comencé a preocuparme. Después de 1 hora, me rogaba que lo ayudara. Ha pasado toda la noche. Su voz se ha detenido. El cuarto siempre había devuelto a las personas. Siempre. ¿Por qué este hombre fue la excepción? Quería haberlo ayudado, pero ni siquiera estoy segura de por dónde habría empezado. Llamar a la policía parecía fuera de lugar. ¿Cómo explicaría que la casa había secuestrado a alguien? Le hablé durante toda la noche, tratando de ayudarlo a encontrar una salida, pero ambos sabíamos que no saldría hasta que la casa lo permitiera. Hacia el final, se rindió. Comenzó a hablar sobre lo arrepentido que estaba. En ese momento, pensé que se refería a haber visitado la casa. Pero ahora, al pensarlo, creo que se refería a otra cosa. Seguía hablando de hacer lo incorrecto en el momento equivocado. Las últimas palabras que le oí decir antes de que dejara de entenderlo por completo fueron las más reveladoras. Ella me va a mantener aquí. ¿Está hablando de mí? ¿O sabe algo que yo no? Investigar más sobre mi dirección dio lugar a un descubrimiento interesante. Él había sido el dueño anterior de esta casa. Quizás, inconscientemente, lo reconocí, intrigada por su familiaridad. Nunca conocí al dueño anterior antes de comprar la casa, pero no puede ser una coincidencia. Debo haberlo visto en algún lugar antes. También encontré una vieja lista de esta casa, de hace algunos años, antes de que me mudara. El plano original tenía un sótano, algo que esta casa actualmente no tiene. ¿Podría ser ese el cuarto? Hoy vino un amigo suyo a preguntar si todavía estaba aquí. Le expliqué que se había ido por la noche. Su amigo entró a la casa. Él nunca vio el cuarto. El cuarto sin puertas ha encontrado a su prisionero. Ya no toma visitantes como rehenes. El hombre cabra vive. Lo sé. Recuerdo que la primera vez que escuché una historia sobre él, no lo creí. Creía en fantasmas, en espíritus, claro. Pero, una criatura mitad hombre, mitad cabra que vagaba por los bosques y aterrorizaba a la gente. Eso era demasiado, incluso para mi fértil imaginación. Mi abuelo creció en el norte de Ontario, donde su familia trabajaba en la industria minera. Él fue el primero que me habló sobre el hombre cabra. Un invierno increíblemente frío, cuando él era solo un niño, una gran tormenta de nieve azotó la zona. Recordaba que, a la hora de la cena, su padre habló de cómo, al regresar a casa después de recoger leña en el bosque, vio a lo lejos la figura de un hombre caminando por el bosque, inclinado contra el viento y la nieve. Lo había llamado, pero no recibió respuesta. Todos pensaron que era un vagabundo errante o alguien que se había perdido cuando la tormenta comenzó, buscando refugio. Esa noche, sin embargo, mi abuelo dijo que su familia se despertó y vio lo que parecía ser un hombre caminando alrededor de la casa, mirando por las ventanas. A la mañana siguiente, fueron a investigar. En lugar de huellas humanas o de zapatos frescas en la nieve, vieron huellas de pezuñas hendidas. Y ahí terminó la historia. Al menos, la de él. La mía aún estaba por comenzar.
Mis abuelos se habían mudado a unas horas de distancia de esa zona, y yo crecí viviendo al lado de ellos, en un pueblo minero de oro. Soy hija única, pero mi mejor amiga era mi prima Tania. Ella vivía en el mismo pueblo. Pasábamos todos los veranos en los bosques alrededor de la casa de mis abuelos y la mía. Esos bosques tenían una cualidad mágica. Se sentían extremadamente seguros y acogedores, como el bosque de los 100 acres de Winnie Pooh o algo por el estilo. Jugábamos durante horas en esos bosques, fingiendo ser princesas celtas o mujeres pioneras. Pero un día, nos adentramos demasiado. Esto era el norte de Ontario, así que todo nuestro pueblo estaba rodeado de matorrales y rocas, siendo parte del escudo canadiense. No muy lejos de los tranquilos y felices bosques detrás de la casa de mis abuelos, estaba el lago que le daba su nombre al pueblo. Cuando era pequeña, era un lugar hermoso, pero la mina lo había drenado para hacer algunas exploraciones. Una cerca de alambre rodeaba el perímetro, y nuestros padres siempre nos advertían que no nos acercáramos, ya que podría ser realmente peligroso. Tanya era una presumida. A los 16 años, solo era un año mayor que yo, pero vaya que lo hacía notar. Era pequeña, con curvas gráciles, cabello rubio, ojos azules y una tez impecable. Los chicos la adoraban. Yo, en cambio, era una torpe adolescente de 15 años, con el cabello largo y castaño, gafas, frenillos y problemas de acné. Ella era dulce y siempre me decía que yo era bonita, ayudándome a sentirme mejor conmigo misma, pero no ocultaba que pensaba que era increíblemente hermosa. Y tenía razón. Tanya también era mucho más mundana que yo. Yo era estudiosa, ingenua, y no tenía experiencia con los chicos. Ella ya había tenido varios novios y había probado fumar y beber, dos cosas que yo me negaba a hacer. Así que no me sorprendió cuando dijo que deberíamos bajar hasta la cerca que bordeaba el lago drenado y mostrarle algo a los pocos hombres que estarían sentados en sus excavadoras, perdón, no sé la palabra exacta para el equipo que usaban, que trabajaban allí. No. Le dije. Probablemente tengan como 40 años. ¿Y qué? Me gustan los hombres mayores. Dijo, y comenzó a caminar por el denso bosque hacia el lago. Sí, claro que sí. Dije, rogando los ojos. No iba a mostrar mis pechos apenas desarrollados a unos desconocidos mayores, pero tampoco iba a dejar que Tanya se atribuyera ser la valiente y atrevida y se fuera sola. Siempre he sido sensible. Pero me sorprendió que Tanya no sintiera el cambio palpable en el ambiente cuando dejamos la zona más alta del bosque, que estaba más cerca de la casa de mis abuelos, y bajamos por un área más rocosa y boscosa cerca del lago. En ese momento pensé que quizás se debía a un cambio de altitud, pero de repente, el bosque parecía más silencioso, más pesado y húmedo. Tanya seguía hablando sobre su última conquista, Jordan, un chico de grado 12, cuando finalmente llegamos a la vista del lago detrás de la cerca. Se detuvo en seco y me miró con una expresión de disgusto en la cara. ¿Qué demonios es ese olor?, me preguntó, arrugando su pequeña nariz. Huele a mierda. No lo sé, respondí. Mis fosas nasales estaban siendo atacadas por un olor que nunca antes había experimentado, algo penetrante, animal, y mal. Tal vez haya una cueva de osos o una guarida de lobos cerca, añadí. Tal vez viene del lago, dijo. Y nos acercamos a la cerca para mirar. Mis abuelos tenían esta gran casa de ladrillo de 2 pisos justo en las afueras del pueblo. La casa estaba en una colina, así que al entrar por la puerta principal, el piso principal estaba al nivel del suelo, pero al salir por las puertas francesas que daban del comedor al exterior, estabas a una altura considerable del suelo. Desde ese punto, podías ver el lago drenado, rodeado por el bosque. Usualmente, había 1 o 2 excavadoras trabajando allí en cualquier momento del día. Pero hoy, no había nada. No había excavadoras, ni trabajadores. Eso es extraño, dije. ¿Dónde están los trabajadores? Incluso las excavadoras se han ido. ¿Qué día es? Le pregunté a Tanya, pensando que tal vez era un día festivo o algo así y los chicos no tenían que trabajar. Es lunes, dijo, levantando las cejas. ¿Quién sabe? Tal vez las excavadoras necesitaban mantenimiento. Caminemos un poco más, ya que estamos aquí.
El olor seguía presente, y de ninguna manera nos estábamos acostumbrando, pero nuestro sentido de la aventura venció a nuestro asco por el aroma almizclado y extraño. Caminamos en silencio alrededor de la línea de la cerca, y cada rama que se rompía bajo nuestros pies sonaba increíblemente fuerte, resonando en la vasta extensión vacía de lo que solía ser un lago cristalino. No podíamos escuchar a ningún pájaro ni otros animales corriendo por el bosque, pero ninguna de las dos dijo nada, porque antes de que tuviéramos la oportunidad, nos enfrentamos a algo profundamente inquietante. ¿Qué demonios es eso? Pregunté al girar una curva. Parecía que habían hecho un agujero enorme y desgarrador en la cerca, que estaba completamente abierta. ¿Por qué hay un agujero en la cerca? Probablemente adolescentes que vienen a hacer fiestas aquí, murmuró Tanya, pero podía notar que estaba asustada. Caminamos hacia el agujero en la cerca, y fuimos golpeadas por el mismo olor que había estado rondando a nuestro alrededor como una tonelada de ladrillos. Tanya se atragantó y se inclinó, tratando de no vomitar. Debo haber tenido un estómago más fuerte. Me subí la camiseta sobre la nariz, y me acerqué para examinar más de cerca la cerca. Tenemos que salir de aquí, dije, al ver pelo oscuro y enmarañado atascado en parte de la cerca rota. Creo que un oso, o algo, ha estado aquí. No escuché nada de Tanya, pero estaba demasiado ocupada mirando la cerca. Mi corazón se detuvo al ver una mancha de sangre en el barro, justo dentro del lago vacío. No era una mancha, era un rastro de sangre. No sé qué me pasó, pero supe que tenía que seguir ese rastro. Miré hacia atrás, y Tanya estaba sentada, con el rostro pálido y los brazos envueltos alrededor de sí misma, en un tronco caído junto a la cerca. Hay sangre en el suelo, dije. Mi voz resonando nerviosamente en el lago. Sangre en el suelo, murmuró en un tono extraño, monótono. ¿Qué demonios? Sí, genio, y voy a averiguar de dónde vino, a ver si alguien está herido. Respondí bruscamente. Tanya siempre había sido muy femenina, y pensé que estaba en shock por ver la sangre. Quédate ahí, y si no regreso en unos minutos, ve a pedir ayuda, dijo, inclinando la cabeza y mirándome con ojos vacíos. Me estremecí, pero me giré para seguir el rastro. Había caminado solo unos pasos dentro del lago vacío cuando el camino se puso bastante complicado. Descendía abruptamente desde donde había entrado por el agujero en la cerca, y a unos 20 metros podía ver una de las excavadoras que usualmente trabajaba, volcada de lado. El rastro de sangre que seguía se hacía más intenso. En lugar de manchas aquí y allá, ahora había charcos. Mi estómago se revolvía. Me detuve en seco, a unos 10 metros de la excavadora, cuando vi una bota de hombre en un charco de sangre. De repente me di cuenta de que era una chica de 15 años, que medía apenas 1,60 m y pesaba 50 kilos, completamente desarmada e incapaz de defenderse contra lo que fuera que hubiera dejado toda esa sangre. De repente, sentí en pánico. Decidí que debía haber sido un oso o un lobo enfermo que había atacado a uno de los trabajadores. Recuerdo que mis padres me decían que los lobos y los osos generalmente te dejan en paz, y que solo los enfermos atacan a los humanos. Me di la vuelta y corrí hacia la abertura en la cerca. Pero Tanya se había ido. Tanya. Llamé, no muy alto, por miedo a que el animal rabioso que estuviera por ahí me oyera y me encontrara. ¿Dónde estás? Deja de bromear. Busqué por el área, pero no había señal de ella. El sol empezaba a ponerse. Pensé que se había cansado de esperarme, se había asustado y había regresado a casa sin mí. Estaba tan enojada ante esa idea como asustada. Pero luego noté algo. El olor se había ido. El olor de antes, ese horrible y agrio olor, había desaparecido por completo. El viento no había cambiado, nada lo había hecho. Pero ahora el bosque olía a bosque. Y había cantos de pájaros. Raro. Caminé lo más rápido que pude de regreso a la casa de mis abuelos, y cuando entré, todos estaban sentados para cenar. Incluyendo Tanya. Me lavé rápidamente y me uní a ellos en la mesa. No van a creer lo que Tanya y yo encontramos en el bosque, dije. Alrededor de la mesa estaban mis abuelos, mi madre y mi padre, y el padre de Tanya. Y Tanya.
que me miraba con los ojos muy abiertos y la cabeza inclinada de manera extraña. ¿Estaban en el bosque?, dijo mi abuela, mientras servía papas hervidas en mi plato. Espero que no hayan ido demasiado lejos. Ese es el asunto, dije, mirando a mis padres y luego apartando la vista rápidamente. Nosotras fuimos a mirar a través de la cerca en el lago. ¿Qué?, gritó mi padre, su rostro se volvió severo. Eso es muy peligroso. Hay hundimientos por todo ese lugar. Lo sé, lo siento, pero tienen que escucharme, respondí. No hay necesidad de escuchar, murmuró Tanya. ¿Qué?, dije, girándome para mirarla. Me sonrió débilmente, se levantó de la mesa y salió de la habitación. ¿Qué está pasando?, gritó el padre de Tanya, mirándome con dureza. Los adultos sentados alrededor de la mesa me miraban con una mezcla de irritación y curiosidad. Estallé en llanto. Algo terrible pasó allí, dije, y mi madre vino a abrazarme. Entre sollozos, les conté cómo encontramos un agujero en la cerca, cómo vi sangre en el barro, una bota de hombre y una excavadora volcada. Y luego, mi madre me sacó de la habitación mientras mi abuelo levantaba el teléfono para llamar a la policía. No terminamos de cenar. Mis padres y yo nos fuimos a casa, y me fui a la cama temprano. Estaba temblando por lo que había pasado, y completamente agotada. Me dijeron que la policía podría querer hablar conmigo por la mañana, pero que no me preocupara. Sabía que estaban demasiado asustados por lo que había pasado para regañarme. Al día siguiente, mis abuelos vinieron y me dijeron que la policía había registrado el terreno y habían encontrado el agujero en la cerca, pero nada más. No encontraron sangre, ni la bota, ni la excavadora. Me preguntaron si mi imaginación me había jugado una mala pasada, y les juré que no. Pero vi la preocupación en sus ojos mientras se miraban entre ellos, y luego a mí. Dejé de hablar del tema. Y ellos dejaron de preguntar. Más tarde ese día, Tanya vino a casa. Mis padres la dejaron entrar, y ella irrumpió en mi habitación y se dejó caer sobre mi cama. Me dio un golpe en el brazo y dijo: ¿Por qué demonios me dejaste sola en el bosque ayer? ¿Qué? Tú me dejaste a mí, le dije, mirándola confundida. Cuando volví, ya no estabas. No tardé ni 5 minutos. No, me quedé ahí esperándote, dijo con las cejas levantadas. Esperé hasta que oscureció, y no saliste. Luego, volví a la casa de la abuela y el abuelo. Dijeron que te habías ido con tus padres. Estás bromeando, y no me gusta. Ya he pasado por suficiente, le grité, sintiendo náuseas. No estoy bromeando, te lo juro, dijo, sonando asustada. Algo raro está pasando. Anoche, cuando regresé, la abuela, el abuelo y papá parecían molestos. Pensé que estaban enojados conmigo por haber estado fuera tanto tiempo, así que me disculpé. Papá me dijo que me calmara, que solo había estado fuera de la mesa 10 minutos. Luego me contó cómo llamaron a la policía y cómo tus padres te habían llevado a casa. ¿Qué demonios está pasando? Sentí como si me hubieran echado agua fría. Tanya, cené contigo anoche. Estabas en la casa cuando volví, y todavía no era de noche. Nos quedamos en silencio, incapaces de entender lo que había pasado. Tanya me pidió si podía quedarse a dormir, y nuestros padres estuvieron de acuerdo. Vimos repeticiones de Friends en mi televisor hasta que nos quedamos dormidas en mi cama de 2 plazas. Fue el olor lo que me despertó. Ese mismo horrible olor metálico, almizclado, como de sudor, perro mojado, sangre y humo, todo junto. Y luego lo escuché. Un golpeteo en mi ventana. Me senté lentamente en la cama, busqué mis gafas en la mesita de noche y me las puse. Afuera de mi casa, mirando por mi ventana, estaba Tanya. Tenía una gran sonrisa en su rostro, la cabeza inclinada hacia un lado, y cada pocos segundos, parecía vibrar. Miré hacia abajo, junto a mí en la cama. Y ahí estaba Tanya, profundamente dormida. Para cuando la desperté, ya se había ido. Encendimos el televisor y vimos concursos hasta que la luz de la mañana se filtró por mi ventana. Fui a mirar afuera de mi dormitorio, que estaba al frente de la casa, sobre el jardín de rosas de mi madre.
Allí, en la tierra húmeda, vi huellas de cascos. Cuando era niño, lo llamaba el destello. Todos tenemos uno dentro de nosotros, brillando y resplandeciendo de la manera más hermosa, y ninguno es exactamente igual. Antes de que alguien entre en la habitación, sé quién es en el momento en que vislumbro su destello. Nunca le conté esto a nadie, excepto a mi abuelo. El trabajo de mi madre en ese momento la mantenía ocupada de 3 a 7 de la tarde, así que siempre estaba en casa de mi abuelo después de la escuela. Confiaba en él más que en nadie, y cuando me di cuenta de que no todos podían ver el destello, él fue la persona en la que confié y con la que hablé, como hacía con la mayoría de las cosas en mi vida. Nunca pareció sorprendido ni confundido, solo parecía interesado y feliz por mí. Hablábamos de ello con bastante frecuencia. Él me hacía preguntas al respecto, o yo le pedía consejo. Es un tiempo que realmente extraño. Un consejo que me dio y que nunca olvidaré es que nunca vaya a un cementerio. Nunca explicó adecuadamente por qué, solo dijo: la gente es codiciosa, viva o muerta. Se me quedó grabado, quizás porque fue una de las últimas veces que lo vi a diario, ya que mi madre consiguió un nuevo trabajo, eventualmente, durante el horario escolar. Después de eso, todavía veía a mi abuelo, pero menos a menudo. No a diario. Mi abuelo creía que los destellos eran las almas de las personas. No lo creí del todo hasta la semana pasada. Estuve allí cuando falleció. Estuvo enfermo durante un tiempo, entrando y saliendo del hospital. A lo largo de todo eso, sin embargo, se mantuvo como él mismo. Nos hacía reír, nos animaba y nos daba consejos. Siempre tenía una especie de encanto sabio. Sin embargo, eventualmente, todos nos dimos cuenta de que lo inevitable no se podía prevenir. Sabíamos lo que sucedería. Como era de esperar, mientras lo visitaba en el hospital la semana pasada, cerró los ojos por última vez. Estuve allí durante unas horas y hablamos mucho. Pero en esos momentos finales, no se dijo una palabra. Me miró directamente, con confianza en sus ojos, como si quisiera transferirme su confianza. Y no pasó ni un momento, y ya no estaba. La parte más difícil, y la que cimentó mi creencia en las almas, fue ver su destello desaparecer. Se apagó como una vela, pero no como si alguien la hubiera soplado. No fue repentino. Se apagó como si hubiera estado ardiendo demasiado tiempo, y se estuviera consumiendo. Fue lento, durante muchos minutos, como si la mecha de la vela hubiera llegado al fondo de la cera y estuviera quemando sus últimos momentos. El funeral fue ayer. Durante la semana pasada, desde que falleció, lentamente he perdido mi conexión con las almas. Para cuando estuve en el funeral, nadie allí tenía un destello. Se sintió tan sombrío, por más razones que el hecho de que era un funeral. Hoy quería hablar con él sobre ello. Luché conmigo mismo durante todo el día, conflictuado porque visitar su tumba significaría ir en contra del consejo que siempre me había impactado. Pero en las últimas horas del día, decidí ir al cementerio. Estaba oscuro, y no había nadie más allí. Por supuesto, al principio pensé que era solo porque estoy acostumbrado a identificar a las personas por su resplandor. Pero no, realmente no había nadie allí. Me acerqué a su tumba y pensé por un momento antes de hablar. Los destellos se han ido. Esperé un momento, como si esperara escuchar una respuesta. No sé por qué. Dejé de poder verlos alrededor del momento en que te fuiste. Hice una pausa nuevamente. Al abrir la boca, noté un leve resplandor en el suelo. Luego 2. Luego 4. Luego más. La mayoría de las tumbas, aunque no todas, tenían su propio destello. La de mi abuelo seguía oscura, pero aún así me sentía reconfortado, como si estuviera con él. Los destellos se elevaron del suelo y flotaron en el aire, moviéndose lentamente, girando a mi alrededor. Al principio, estaba confundido, pero recordando el consejo de mi abuelo, me di cuenta de lo que podría haber querido decir. Estos destellos no pertenecían a los vivos, sino a aquellos que han partido. Nunca había visto el alma de alguien que ya no estaba con nosotros. Esta era una experiencia muy nueva.
Me pregunté por qué algunas tumbas, incluida la de mi abuelo, no tenían destellos. Quizás los que quedan aquí tienen asuntos pendientes. O tal vez simplemente eligieron quedarse, en lugar de irse. Sin embargo, sentí que estos destellos sabían que yo podía sentirlos. Es como si quisieran mostrarme algo, o quizás incluso necesitaban mi ayuda. Así que hice lo que sentí que mi abuelo quería que hiciera. Me acerqué a uno de ellos, y se detuvo. Era como si estuviera mirando a alguien directamente. Guía el camino. Dije. Muéstrame lo que necesitas. Estaba harta del día, del frío y la lluvia. Cansada de los compañeros de trabajo haciéndose bromas en honor a una festividad infantil. El trabajo era un caos con todos actuando como locos, y al final me fui temprano. A nadie pareció importarle. El día ya era improductivo. Pensé que se trataba de otra broma del Día de los Inocentes cuando llegué a casa y vi que mi lugar habitual de estacionamiento estaba ocupado por el auto de mi mejor amiga. Agradecí en silencio vivir en medio de la nada, ya que tenía espacio ilimitado para estacionar. Me estacioné en la entrada y entré a la casa, preparándome para cualquier broma que pudiera esperarme. En cambio, escuché sonidos apagados provenientes de la habitación principal. Por un breve momento, esperé con todas mis fuerzas que fuera una broma. Tal vez ella estaba fingiendo ser alguien extraño y ambos saldrían cuando entrara en la habitación y se burlarían de mí por pensar que estaba pasando algo indebido. No me notaron en la entrada, y retrocedí mientras veía a mi mejor amiga montada sobre mi novio. Sentí náuseas y una furia absoluta. Caminé en silencio hacia el armario y saqué la escopeta que guardábamos allí. Volví a la habitación mientras cargaba el arma, tal como mi novio me había enseñado. Me vieron parada en la entrada cuando apunté el arma en su dirección. Alexis entró en pánico y subió las sábanas para cubrirse. «Ricky, ¿qué demonios?». Le lanzó una mirada furiosa, como si ella fuera la engañada. Él miró alrededor de la habitación sin palabras por un momento. «Kate, te dije esta mañana que lo nuestro había terminado». Se veía tanto enfadado como asustado mientras miraba el arma en mis manos. Pensé en mi mañana estresante, balanceando perezosamente el arma para apuntarle a cada uno por turnos. Alexis habló de nuevo. «Kate, vamos. Esto es una broma, ¿verdad? Tenías que verlo venir». Cualquier otra palabra que planeaba decir murió en sus labios cuando apreté el gatillo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras observaba su cuerpo traidor desplomarse. El disparo sacudió mi pequeña figura, y me sorprendió seguir de pie en el mismo lugar. Apunté de nuevo la escopeta hacia mi novio. Él suplicó por su vida, prometiendo que haría lo que yo quisiera. Le pedí que pasara los siguientes minutos cavando una tumba para Alexis, y ya había oscurecido cuando dejó caer su cuerpo en el agujero. Aún sostenía el arma, y la apunté hacia su espalda mientras dejaba caer su cuerpo. Tropezó y cayó en la tumba junto a ella, gritando de dolor al aterrizar. Apenas había terminado de llorar cuando cubrí suficiente tierra para tapar su cabeza. Me tomó tiempo, pero una vez más agradecí estar lejos de los vecinos mientras arrojaba paladas de tierra. Eran casi las 4 de la madrugada cuando terminé de llenar la tumba. Busqué por toda la casa hasta encontrar las llaves del auto de Alexis. Conduje hasta estar en otro estado, en un callejón oscuro. Le quité las placas y dejé las llaves dentro del auto. Tuve que tomar un autobús de regreso al pueblo más cercano a mi casa, y eso me dio mucho tiempo para pensar en lo que había hecho. Durante los últimos meses había notado que Alexis y Ricky se volvían más cercanos, pero no le di importancia. La mañana del Día de los Inocentes, estaba sentada en mi escritorio cuando recibí los mensajes de Ricky. «No puedo seguir con esto. Estoy cansado de fingir. Kate, me voy con Alexis. Todos sabíamos que esto iba a pasar, ¿puedes responder?». Ignoré los mensajes, asumí que eran una broma y no quería quejarme mientras lidiaba con todo lo que ocurría en el trabajo. Para cuando llegué a casa, ya me había olvidado de los mensajes, pero ver el auto de Alexis en la entrada me recordó que era parte de una broma elaborada. Pensé que era una broma hasta el momento en que los vi en la cama. Entonces me quebré.
No era una broma en absoluto. Han pasado algunos días, y me encuentro deseando haber sabido que no era una broma. Seguiría sola, pero no tendría que mirar el parche de tierra detrás de mi casa que guarda los cuerpos de mis dos amigos más cercanos. ¿Qué puedo decir? Siempre he odiado el Día de los Inocentes. No recuerdo mucho del incendio en la casa que mató a mis padres. Vivía en el primer piso, pero el humo gris se había vuelto tan espeso que tropecé a ciegas durante lo que pareció horas antes de encontrar una puerta. Mi garganta se sentía como papel de lija y mis ojos lloraban constantemente por la irritación y el dolor. Tiras de carne quemada y mutilada colgaban de mis pobres manos, aunque sabía que sanaría rápidamente, en unas pocas horas. Un bombero apareció como una silueta fantasmal ante mí. Recuerdo las luces intermitentes de los coches de policía y camiones de bomberos y el eco lejano de voces profundas. Desde la dirección de la casa, recuerdo los gritos moribundos de mis padres mientras ardían vivos. Mi imaginación infantil nunca podría haber predicho lo que vendría después. Detrás de la multitud de ambulancias, camiones de bomberos y coches patrulla, vi un solo sedán negro con ventanas polarizadas. Comparado con los colores brillantes y las luces intermitentes de los vehículos de emergencia, parecía poco más que una sombra. El parabrisas, también, se veía oscuro y opaco, casi imposible de ver a través de él. Estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia. Los paramédicos ya me habían revisado, diciendo que solo tenía algunos rasguños y una leve inhalación de humo e irritación ocular, pero que no requería atención urgente ni hospitalización. De repente, las puertas del sedán negro se abrieron de golpe. Dos hombres con trajes negros salieron, usando gafas de sol incluso en medio de la noche. Me quedé mirando, boquiabierto, mientras se abrían camino a través del tumulto de los equipos de emergencia y vehículos. Venían directamente hacia mí, sin sonreír y graves. Sus rostros se veían extremadamente pálidos, casi vampíricos de alguna manera. Hola, Gosten. Gostin. Un nombre bastante único. Dijo el que estaba a la derecha con calma, alargando mi nombre mientras se agachaba de una rodilla. Sus gafas de sol parecían espejos, pero reflejaban el mundo de manera oscura. Hola. Susurré con una voz diminuta. ¿Quiénes son ustedes? Estamos aquí para llevarte a un buen hogar. Respondió en una voz tan reconfortante como un bálsamo en una herida. Puso una mano en mi hombro, tratando de ser consolador. Pero a través de la delgada tela de mi camiseta, pude sentir su piel ardiendo como si tuviera una fiebre interna. Intenté retroceder, pero su agarre se apretó, los dedos hincándose en mis huesos delgados. ¿Dónde están mamá y papá? Pregunté. ¿Por qué no han salido? Él solo sacudió la cabeza. Te explicaremos todo en el camino, hijo. Dijo, levantándose. Me dio unas palmaditas suaves en el hombro por si acaso. Nadie más nos prestó atención. Con los dos hombres extraños a mi lado, comenzamos a caminar hacia su sedán. Mi nombre es Keller. Dijo el líder de los dos hombres mientras se deslizaba suavemente en el asiento del conductor. Hizo un gesto hacia el que estaba en silencio a su lado. Él es Vlad. ¿A dónde vamos? Pregunté. Se giró en su asiento, moviendo la cabeza para mirarme. Las venas en su frente y cuello parecían palpitar al ritmo de su corazón. Seguramente haces muchas malditas preguntas, chico. Siseó Keller, con los dientes apretados mientras sus labios se retorcían en un gruñido. Sobresaltado, me quedé tan silencioso como una estatua mientras él encendía el coche y se alejaba lentamente del lío de vehículos de emergencia. Viajamos en silencio durante horas, por caminos sinuosos y pasando por bosques oscuros. Recuerdo que eventualmente llegamos a un pequeño aeródromo en medio de campos de maíz dispersos. Un hombre con un rifle negro estaba en la puerta delantera, luciendo aburrido y cansado. Keller le mostró una placa plateada en un estuche de cuero negro, y la puerta comenzó a abrirse. Keller se metió en un rincón oscuro del aeródromo. Juntos, los dos agentes salieron rápidamente, cerrando las puertas de un golpe.
Intenté abrir la manija un par de veces durante el trayecto, esperando poder saltar cuando el coche disminuyera la velocidad o se detuviera, pero estaba bloqueada desde afuera de alguna manera. Ahora agarré la manija frenéticamente de nuevo, sacudiendo la puerta con tanta fuerza como mi pequeño cuerpo podía reunir. Solo vi el rostro pálido y sonriente de Vlad afuera. Una llave sonó afuera y ambas puertas se abrieron de golpe. En la mano de Vlad, vi una aguja llena de un líquido claro. Me sujetaron mientras él inyectaba en mi cuello. Me sentí enfermo y débil mientras olas negras nublaban mi visión. Caí en un sueño sin sueños. Para cuando desperté, las cosas a mi alrededor habían cambiado drásticamente. Estaba esposado y arrojado en la parte trasera de un SUV. Con una migraña palpitante, miré hacia adelante, viendo a Keller y Vlad todavía en los asientos delanteros. Pero ahora, las ventanas exteriores mostraban picos de montañas irregulares, cubiertos de gruesas capas de nieve. La noche afuera parecía helada. Bosques interminables desaparecían en las sombras a lo lejos. Podía sentir que el coche aceleraba rápidamente cuesta arriba mientras el granizo golpeaba el parabrisas y el techo. Vlad miró por el espejo retrovisor. Sus ojos me recordaron a los de un husky siberiano, fríos como el hielo y depredadores. Ah, ¿ya estás despierto? Eso es bueno. Siseó Vlad con un grueso acento de Europa del Este. Llegaremos pronto, Gosten. Hay algunas cosas que probablemente debas saber antes de llegar. Escapar es imposible. Cualquiera que lo intente es disparado por los francotiradores. Algunos que pierden la esperanza podrían tomarlo como la salida fácil. Quizás esos sean los inteligentes. Cuando llegues, tú y los otros recién llegados tendrán que hacer un examen. Aquellos que fallen recibirán la eutanasia. ¿Sabes qué es la eutanasia, Gosten? Asentí. Cada mes, el 10% inferior de la clase será eliminado. Al final de 9 meses, a los que queden vivos se les ofrecerán trabajos en la CIA y en el ejército. Todos los chicos allí son raros, igual que tú. No todos sanan la piel quemada y ennegrecida en unas pocas horas, sin embargo. Continuó Vlad. Eso es impresionante. Sentí un escalofrío frío recorrer mi espalda al darme cuenta de que estos hombres sabían mucho más sobre mí de lo que parecía posible. ¿Qué más puedes hacer, chico? Nada. Murmuré. Mis manos no estaban tan mal heridas. Creo que estás exagerando. Mi voz sonó débil y pequeña. Ajá. Dijo Keller sarcásticamente. Oh, mira eso. ¡Qué espectáculo, eh! Recuerdo ese momento como una captura de pantalla hasta el día de hoy. Miré con la boca abierta en horror hacia la empinada ladera de la montaña. Parches oscuros de árboles perennes rodeaban el pequeño camino cubierto de nieve a ambos lados. Sus ramas se extendían hacia el SUV, sus agujas crecidas raspando los costados con un leve chirrido. Podía oler la abrumadora presencia de pino entrando por las ventilaciones. Sobre nosotros se alzaba algo parecido a una enorme escuela secundaria rodeada de rollos de alambre de púa y múltiples capas de altos cercos electrificados. Una docena de torres de francotiradores de color negro azabache estaban colocadas equidistantemente alrededor del perímetro de la propiedad. El enorme edificio de ladrillos en el centro parecía no tener ventanas en absoluto. Altas paredes de concreto se elevaban hacia un techo plano de unos pocos pisos de altura. Grandes chimeneas industriales esparcidas sobre la parte superior lanzaban continuamente humo negro al aire fresco de Alaska. Detrás de él, decenas de montañas cubiertas de nieve se extendían hacia el horizonte. Llegamos a la puerta. Los focos convergían sobre el SUV desde todas las direcciones. Un guardia vestido completamente de negro estaba allí con un gran rifle atado a su pecho. En su rostro llevaba una máscara plateada. Tenía ojos largos y rasgados y labios metálicos apretados en una mueca. Mi primer pensamiento fue en el hombre de la máscara de hierro. 2 guardias más estaban en una garita cercana usando máscaras idénticas, aunque variaban en altura y complexión. Keller bajó la ventana. El guardia a cargo habló con una voz distorsionada electrónicamente. Sonaba inhumanamente profunda, con un sutil siseo de estática retorciéndose bajo sus palabras. ¿Cuál es su negocio? Siseó el guardia. Estamos dejando otro sujeto para las pruebas.
dijo Keller con calma, mostrando su placa plateada. El Departamento para la Limpieza de Anomalías. Tenemos otro envío que llega en tren desde la capital. Dijo el guardia, su máscara revelando y distorsionando su voz sin revelar nada de lo que se ocultaba bajo la superficie. Los limpiadores están descargando el tren ahora. Puedes dejar al chico allí. Necesita obtener un número de identificación. No me gustó nada de esto. Más que nada, me sentí inquieto por la forma en que hablaban de mí como si fuera un saco de carne que se entregaba a una carnicería. El SUV se alejó lentamente de la puerta delantera, siguiendo el camino recién despejado que serpenteaba alrededor del exterior de la extraña escuela, parecida a una prisión. Podía escuchar gritos lejanos, una combinación de muchas voces disonantes que se elevaban y se mezclaban en una cacofonía infernal. Vi una plataforma de concreto gris desnudo llena de cientos de niños, la mayoría de ellos parecían tener entre 9 y 13 años. Más soldados armados que llevaban las mismas máscaras plateadas gritaban órdenes. Algunos sostenían pastores alemanes negros con largas cadenas que gruñían y mordían a los niños, tirando de sus ataduras con una ferocidad lobuna. «Estamos aquí», exclamó Keller emocionado, deteniéndose junto a la plataforma de concreto. Me sacaron, quitaron mis esposas y me empujaron hacia la multitud que se agolpaba. Los hombres con las máscaras plateadas nos empujaron hacia adelante de manera implacable hacia el edificio. Chicos a la derecha, chicas a la izquierda, dijo uno de los guardias en una voz amplificada electrónicamente, repitiéndolo una y otra vez. Más guardias llevaban porras negras, que usaban para golpear a los niños que creían que se movían demasiado despacio o, a veces, sin ninguna razón. Miré hacia la línea de personas, preguntándome a dónde conducía. Cientos de chicos desaparecían en un oscuro pasillo, mientras que la línea de chicas se desviaba hacia el otro lado de la plataforma, donde otro umbral igualmente negro esperaba para tragarlas. Sigue avanzando, dijo otro guardia, golpeando su porra repetidamente en las espaldas de los chicos delante de mí. Escuché huesos quebrarse y gritos de pánico. La gente intentaba correr más allá de los guardias sádicos de este lugar infernal, pero ellos cronometraban sus golpes con una facilidad práctica. Vi a varios niños ser mordidos por los perros también. Gotas de sangre fresca manchaban el suelo que conducía hacia adelante, mezclándose con manchas más oscuras y antiguas incrustadas en el pavimento. Temblaba incontrolablemente en el gélido invierno de Alaska, preguntándome si de alguna manera había terminado en el infierno. Quizás había muerto en el incendio junto con mis padres, y esto era la eternidad. Intenté deslizarme hacia el centro de la multitud, dejando que los chicos a ambos lados de mí soportaran la mayor parte de los golpes, aunque algunos golpes laterales aún me alcanzaron. Me sentí inmensamente agradecido cuando nos movimos al pasillo negro, que al menos tenía algo de calor. Lemas extraños pintados en dorado adornaban ambos lados de la pared. Bienvenido a Stonehall, la escuela de los ojos. Leía uno. Un huracán de almas espiraliza desde las chimeneas, rejuveneciendo el planeta. Decía otro. Era casi como si un esquizofrénico en estado psicótico hubiera escrito sus pensamientos, aunque parecían conectarse de una manera inquietante que aún no podía comprender. A mi lado había un niño pequeño con cabello negro azabache y una nariz que parecía haber estado rota y mal alineada. A diferencia de los demás, no estaba gritando ni alterado. Se veía tranquilo. Me miró, encontrando mis ojos. Hola, dijo sobre los lamentos y gritos de los niños confundidos y heridos. ¿Cómo estás? Me reí de eso. No muy bien, para serte sincero, respondí. Creo que podríamos morir esta noche. El niño sacudió la cabeza una vez, la serenidad nunca abandonando sus ojos. No, no tú ni yo, dijo simplemente. Otros, sí. Pero las personas mueren aquí todo el tiempo, después de todo. Como dicen los letreros, un huracán de almas espiraliza. ¿Cómo sabes que no vamos a morir? Pregunté, confundido. Se inclinó cerca de mí. Había un olor extraño alrededor del niño, casi como ozono con un toque de sudor en pánico. Sin embargo, su expresión no reflejaba perturbación en su mente. Puedo ver el futuro, a veces, susurró, mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando.
Solo en pequeñas dosis, y no siempre es correcto. Es como: imagina que la realidad es una colmena, llena de millones de celdas que se elevan sobre ti. Esos son todos los mundos posibles. Pero algunos caminos son más rectos hacia arriba, y estas son las realidades más probables. Otros caminos tendrían que desviarse y curvarse de maneras extraordinarias, y estas realidades casi nunca se hacen realidad. Bueno, espero que tengas razón. Dije. Porque hoy no es un buen día para morir. Descubrí que el nombre del niño era Dean. Permanecí cerca de su lado mientras todos los chicos eran conducidos, uno por uno, a una sala. Después de esperar casi media hora, llegó mi turno. Un guardia con una máscara plateada tomó mi brazo y lo colocó sobre una especie de máquina que me recordó a una radiografía. Una abrazadera de metal se cerró alrededor de mi muñeca y codo. Otros dos guardias miraban, armados con rifles negros. De repente, láseres rojos salieron disparados, chisporroteando en mi piel. Grité, tratando de apartarme, pero segundos después, todo terminó. Miré hacia abajo en mi brazo, viendo un número tatuado allí en una escritura negra. A-20101. Después de eso, nos llevaron a un gran auditorio con cientos de asientos forrados de terciopelo que miraban hacia un escenario. Un hombre con una túnica negra que llevaba la misma máscara de hierro que todos los demás guardias estaba allí esperando, sin moverse en absoluto. Por un momento, pensé que podría ser un maniquí. Dean estaba detrás de mí en la fila. Encuentren asientos. Gritaron los guardias con sus voces amplificadas. La gente se apresuró a ocupar los asientos vacíos más cercanos. Dean y yo encontramos dos asientos cerca del frente, a solo un tiro de piedra de la figura inmóvil en el escenario, que se alzaba sobre la multitud como el ángel de la muerte. En el brazo derecho de cada asiento había una tableta. Las pantallas permanecieron oscuras por ahora, pero una vez que los cientos de chicos se sentaron, todos los dispositivos en la sala se encendieron al mismo tiempo. ¿Sabes por qué estás aquí en Stonehall?, dijo el hombre con la túnica negra en el escenario, dando un paso largo hacia los estudiantes. Cada uno de ustedes es diferente, capaz de grandes cosas. En esta escuela, eliminaremos a los débiles y a los enfermos. Solo los más fuertes y más inteligentes sobrevivirán. La primera ronda de eliminación se llevará a cabo mediante un examen. Ingresa tu número de identificación en la parte superior de la pantalla. La prueba comenzará en 10 segundos. Las preguntas que aparecieron en las pantallas parecían extrañas y sin sentido en algunos momentos. La primera rara tenía que ver con el tarot. Decía: delante de ti, ves al tonto, al hombre colgado y al diablo. ¿Qué carta viene a continuación? En un instante, supe de alguna manera lo que querían que dijera. La carta de la muerte. Escribí en el pequeño teclado táctil. Las preguntas variaban drásticamente. Algunos temas se centraban en la proyección astral o experiencias fuera del cuerpo, mientras que otros preguntaban sobre antiguos tipos de tortura. Extrañas preguntas como Dean aparecían continuamente, no secuenciales como la pregunta del tarot. Aún recuerdo otra bizarra. Si los nacionalsocialistas hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué año habría muerto Adolf Hitler?, preguntaba. Pensé en lo que Dean había dicho, cómo podía haber diferentes realidades sobre él como las celdas de una colmena eterna. Escribí 1949 y la prueba terminó. Las pantallas se apagaron simultáneamente. Los focos en el techo se encendieron, iluminándonos desde todas direcciones. El resplandor blanco me cegó temporalmente. En el escenario, apenas podía ver la silueta del hombre en la túnica. Levantó su mano, su dedo índice extendido hacia arriba, recordándome el saludo de Isis. Las pruebas están siendo puntuadas ahora, dijo. Por favor, permanezcan en sus asientos. Miré nerviosamente alrededor, viendo a los otros estudiantes sudando profusamente. Las puertas en la parte trasera del auditorio se abrieron de golpe. Docenas de guardias con rifles entraron, sus máscaras brillando bajo la dura luz fluorescente. En parejas, se acercaron a algunos de los chicos, sacando sus brazos y revisando los números tatuados. Pasaron junto a mí y Dean, pero el chico del otro lado había fracasado. Sudando profusamente, lo vi tambalearse mientras las manos enguantadas de los guardias lo levantaban.
¿Qué está pasando? Preguntó, su voz débil e incierta. ¿A dónde me llevan? Cállate. Siseó un guardia, empujándolo hacia adelante en los escalones. El chico se desplomó, estrellando su rostro contra los duros escalones con un ruido nauseabundo. Un momento después, levantó su cabeza hinchada. Corrientes de sangre fluían de su nariz. Escupió sangre espumosa y un trozo de diente. Después de unos minutos, habían alineado a unas pocas docenas de chicos de entre los cientos de personas en la clase. A punta de pistola, los hicieron marchar hacia afuera y al pasillo. El resto de ustedes serán conducidos a sus habitaciones, dijo el hombre con la túnica negra en el frente del auditorio. Cada mes, tendrán un examen, aunque no todos se basarán en el conocimiento. Algunas pruebas pueden basarse en sus habilidades y capacidades. Serán perfeccionados a lo largo de los meses, fortalecidos y mostrados vistas asombrosas. Nos llevaron al pasillo. Se dividía en 4 corredores, y a lo lejos, vi que se bifurcaba nuevamente. Los pasillos habían sido decorados algo como una escuela tradicional, con pisos de baldosas y paredes de ladrillo. Luces fluorescentes colgaban sobre nosotros, proyectando las caras pálidas y aterrorizadas de abajo en un resplandor blanco. Escaleras que subían 6 o 7 niveles se abrían intermitentemente. Nos separaron en grupos de una docena, enviándonos a habitaciones con literas de acero frías cubiertas con colchones delgados. Me alegré al ver a Dean en mi grupo. Me acosté de inmediato, sintiéndome agotado y débil por todo lo que había sucedido y las largas distancias que había recorrido. Oí a Dean llorando en la litera de abajo. Y luego, muy por debajo de nosotros, comenzaron los gritos. Al principio, se escuchaba amortiguado. Vi rejillas de ventilación en la habitación, cuadradas, en las esquinas. El sonido parecía venir de ellas. El lamento se intensificó, las notas de agonía y terror volviéndose más fuertes. ¿Qué es eso? Susurré, sin querer saber la respuesta. Tenía una sensación de malestar en el estómago. Mi corazón latía rápidamente. ¿No lo puedes ver?, preguntó Dean. Yo sí. Los encierran en habitaciones de concreto. Luego los ventiladores comienzan a zumbar y el veneno entra. Ven como sus uñas se ponen azules mientras se amontonan en pirámides de cuerpos, tosiendo sangre de gritar tan alto y tanto tiempo. ¿No lo puedes ver? No, no puedo. Respondí. Después de unos 15 o 20 minutos, el intenso y agonizado lamento comenzó a callar. Uno por uno, las voces se apagaron como estrellas que parpadean al final del universo. Me quedé dormido en algún momento de la noche oscura. Soñé con pirámides de cadáveres desnudos con pupilas dilatadas y labios azules. Hombres con trajes de protección entraron, pero cuando se volvieron a mirarme, me di cuenta de que sus trajes estaban fusionados a su piel, sus máscaras de plástico derretidas a sus cráneos, sonriendo y de color rojo sangre. Desperté gritando cuando algo como una sirena de tornado resonó sobre mí. Luces brillantes se encendieron sobre nuestras cabezas, zumbando con un sonido incesante. Me revolví en la cama, cayendo del lado de la litera y aterrizando en el suelo. Los otros chicos me miraron como si estuviera loco. Dean se levantó de la cama y me ayudó a ponerme de pie. Nos hicieron marchar en fila india por el pasillo. Las aulas se abrían a ambos lados, llenas de una mezcla de chicas y chicos. Un guardia silencioso con una máscara plateada nos señaló hacia un aula a la derecha, donde una docena de chicas estaban sentadas en mesas, sus ojos luciendo cansados y atormentados. Un hombre se encontraba al frente de la clase con extrañas iris de color rojo sangre. Tenía la cabeza rapada y un tono rojizo en su piel, como si estuviera a punto de explotar por hipertensión en cualquier momento. Siéntense, gritó. Siéntense. No tenemos mucho tiempo aquí. Rápidamente encontré un asiento en una mesa con 3 otros chicos. En la pizarra, el hombre había escrito, en grandes letras puntiagudas: piroquinesis. Mi nombre es señor Antimonio, y estoy aquí para enseñarles a estos pequeños mocosos sobre la piroquinesis. Siseó, caminando en círculos con una energía maníaca. La mayoría de ustedes fracasará. El arte de aprovechar el ser inmortal dentro del corazón y extraer calor de él es raro.
Ha sido practicado por monjes budistas y practicantes de Advaita Vedanta durante milenios, junto con las otras artes superiores como la telequinesis, la lectura de mentes y la proyección astral. Algunos de ustedes pueden ser lo suficientemente dignos como para darse cuenta de la fuente de este poder. En los cajones frente a cada uno de ustedes, encontrarán una variedad de objetos. Bolas de algodón, alcohol isopropílico, papel y un libro titulado, El arte de vivir el fuego, escrito por el antiguo vidente, Hermes Trismegisto. En la primera clase de este lugar bizarro, nos enseñaron a calentar objetos con nuestras manos hasta que explotaran en llamas. Los otros dos chicos en nuestra mesa, Kim, un joven asiático con gafas aumentadas, y Tommy, un niño pequeño que parecía desnutrido, demostraron ser hábiles en las lecciones. No había logrado encender ni siquiera la más pequeña bola de algodón cuando algo salió horriblemente mal en un instante. Kim había logrado prender fuego a una Biblia cuando una bola de llamas salió disparada de sus manos, haciendo que la botella de alcohol estallara. Se derritió en un instante, goteando un infierno azul sobre la mesa. Se empapó en la camiseta y los pantalones de Kim, y las llamas rojas que emanaban de sus manos explotaron. Gritó, corriendo en círculos mientras su piel se oscurecía y goteaba. Vi cómo sus ojos se derretían de su cabeza. Cayó al suelo, y alguien agarró una chaqueta e intentó sofocar las llamas, pero simplemente se encendió. El estudiante dejó caer la chaqueta, retrocediendo ante el cuerpo gritando y retorciéndose en el suelo. Durante las semanas siguientes, continuamos aprendiendo en las clases de pesadilla de Stonehall. Ocurrían bajas regulares, y las muertes sucedían frecuentemente durante los accidentes. Sin embargo, estas muertes no contaban para la cuota que se haría efectiva en otra semana. Otro 10% de la clase moriría, y esta vez, dijeron que las pruebas incluirían demostraciones prácticas de poderes que serían juzgadas por un equipo de jueces. Necesitamos salir de aquí, susurró Dean una noche. Tommy estaba en la litera de al lado, su pequeño rostro luciendo pálido y asustado en la oscuridad. Van a comenzar las ejecuciones nuevamente pronto, dijo. El camino hacia las habitaciones de concreto de abajo. El camino hacia las cámaras de gas. Coincidió Dean. Necesitamos encontrar una manera de escapar y contarle al mundo sobre este lugar. Todos nosotros habíamos crecido exponencialmente en las últimas semanas, nuestras habilidades latentes saliendo a la luz bajo la constante vigilancia de los maestros. ¿Por qué no usas tus habilidades precognitivas para encontrar una salida? Le pregunté a Dean. Tiene que haber puntos débiles. Tal vez podamos matar a los guardias y quedarnos con sus trajes. Si tuviéramos las máscaras puestas, somos demasiado pequeños, dijo Tony. Sacudí la cabeza. Tú eres demasiado pequeño, le dije. Dean y yo podríamos pasar. Después de todo, no todos los guardias son altos. ¿Qué pasaría si los estudiantes se rebelaran? Preguntó Tommy. Tal vez podríamos preguntar a otros chicos si quieren luchar y tratar de escapar. Si todos nosotros los atacáramos a la vez. También tienen habilidades precognitivas, dijo Dean. Verán los caminos más probables igual que yo. Al menos los que están en la cima, y algunos de los maestros. Así que creo que se reduce a mi plan, dije. Y no sabemos en quién podemos confiar. Los tres de nosotros probablemente podríamos matar y dominar a un guardia. ¿Qué piensas? Matando a mis padres y secuestrándome, escupió Tommy con veneno. Me encantaría ver a algunos de esos malnacidos muertos. Espero que no lleguemos a eso, pero creo que podría pasar, dijo Dean, y luego todo quedó en silencio. El día antes de la prueba programada, Tommy vino corriendo hacia mí y Dean después de que terminó la clase sobre técnicas de asesinato. Su rostro, delgado como un espantapájaros, brillaba con una amplia sonrisa. Nunca lo había visto tan emocionado. Creo que encontré una salida, dijo. Miró a su alrededor furtivamente, asegurándose de que nadie estuviera lo suficientemente cerca para oír. ¿Recuerdan el día que llegaron aquí? Asentí. ¿Cómo podría olvidarlo? Me dejaron 2 agentes, dije. Afirmaron que eran de alguna agencia gubernamental inexistente llamada los limpiadores. Yo llegué en los vagones de ganado, dijo Tommy,
frunciendo el ceño al recordar. Bueno, dejan caer más niños allí afuera todos los días. Después de todo, necesitan carne fresca constante para las pruebas. Hay guardias por todas partes, y coches allá afuera. Necesitamos encontrar un punto débil en la defensa de los guardias. Dije. Donde podamos dominar a un par de ellos y matarlos y robar sus uniformes. Después de eso, ¿crees que podríamos simplemente salir de aquí? El área médica generalmente no está muy custodiada, dijo Dean. Pero necesitamos hacerlo esta noche. Esta es nuestra última oportunidad. Lo hacíamos sonar tan fácil, pero en realidad, sabía que sería una tarea casi imposible. El resto del día pasó en un borrón. Antes de darme cuenta, las clases habían terminado y nos estaban llevando de regreso a las celdas. Esperamos en la oscuridad, susurrando para que los otros chicos no escucharan nuestros planes. Cuando fueron las 3 de la madrugada, Dean indicó que era hora de ir. Los pasillos de afuera están vacíos. Susurró. Necesitamos movernos ahora, tan rápido y en silencio como podamos. Vi sus pupilas constriñéndose y expandiéndose rápidamente, como siempre lo hacían cuando intentaba conectar con el multiverso de posibilidades. Me pregunté cómo se vería eso, mirando hacia la colmena de realidades. A pesar de sus intentos de ayudarme a aprender algunas habilidades precognitivas, había fallado en cada intento hasta ahora. Ya fuera de día o de noche, los pasillos siempre se veían iguales. Sin ventanas, con cada pulgada iluminada por las duras luces fluorescentes sobre nuestras cabezas. Dean nos guió exitosamente a través de giro tras giro. Oí los pasos del guardia pasándonos por segundos. Con miedo de incluso respirar demasiado fuerte, nos dirigimos hacia el área médica. ¿Están listos?, susurró Dean. Usar sus habilidades parecía tomar un peaje en él. Su rostro lucía pálido y sudoroso, sus pupilas dilatadas brillando maníacamente. Necesitamos pelear. Hay 2 guardias más adelante. Maldita sea, susurró Tommy de vuelta. No puedo creer que estemos haciendo esto. Tal vez nos maten si no lo hacemos, dije. Tenemos que matarlos primero. ¡Ey, detente ahí!, exclamó un guardia abruptamente, asomándose por la esquina. Tenía un rifle automático colgado del hombro. Me quedé congelado como un ciervo atrapado en las luces de un coche, mirando estúpidamente al guardia. Afortunadamente, Tommy actuó de inmediato, corriendo hacia el guardia antes de que pudiera apuntar su arma. Tommy levantó sus pequeñas manos, haciendo que un vórtice de llamas surgiera de ellas. Con reflejos veloces, el guardia agarró su rifle mientras las manos de Tommy se envolvían alrededor de su cuello desnudo. Hubo un destello cuando el rifle disparó. Al mismo tiempo, la piel en el cuello del guardia comenzó a gotear y ennegrecerse. Hubo un eco de gritos de dolor mientras mis oídos zumbaban. Otro guardia apareció por la esquina segundos después, apuntando su rifle a la cabeza de Dean. Dean lanzó un destello de relámpago azul desde las yemas de sus dedos, utilizando sus poderes telequinéticos para enviar el rifle volando hacia arriba. La bala chocó inofensivamente contra el techo, causando que polvo y escombros cayeran sobre nuestras cabezas. Tommy cayó sobre el cuerpo del guardia, un torrente de sangre brotando del enorme agujero en su pecho. Corrí hacia el segundo guardia, un destello de luz azul surgiendo de mis dedos y haciéndolo caer hacia atrás. Agarró su rifle, disparando ciegamente en dirección a mí y a Dean. Oí las balas silbar pasando por mi cabeza, fallando por centímetros. «Me han dado», gritó Dean. Miré hacia atrás, viendo un agujero desgarrado en su hombro derecho. La sangre brotaba de la herida al compás de su latido. Tommy había dejado de moverse mientras yacía sobre el cuerpo retorcido del otro guardia. Las llamas se extendían por su cuerpo. Pataleaba y se retorcía con todas sus fuerzas, luciendo como una avispa envenenada retorciéndose en el suelo. Sabía que estaba solo ahora. Concentrándome en el vórtice giratorio de energía dentro de mi corazón, intenté hacer surgir el fuego que nunca había logrado crear antes. El guardia quedó aturdido por un momento, pero sabía que se recuperaría rápidamente. Salté hacia adelante, poniendo mis manos alrededor de su cuello. Sentí algo helado corriendo por mi sangre, pero cuando emergió de mi piel, se volvió ardientemente caliente.
Un olor acre como ozono y metal quemado me rodeó, brotando de mi piel febril. El guardia gritó mientras su garganta se derretía. Su gorgoteo se volvió bajo y distorsionado. Sentí su tráquea colapsando bajo el calor y el ataque. Respirando pesadamente, miré alrededor, esperando ver a un pelotón de guardias corriendo hacia nosotros. Alguien debió haber oído todos los disparos y gritos. Los ojos de Dean habían comenzado a rodar hacia atrás en su cabeza en este punto. Me arrastré hacia él, dándole una palmada en la cara. «Quédate conmigo, amigo», susurré. Rápidamente, sus labios comenzaron a adquirir un tono azulado. Su palidez se volvía vampírica, su piel blanca como el yeso. Sabía que era inútil. Me levanté, sintiéndome disociado e irreal. Miré alrededor, viendo una habitación oscura y vacía al final del pasillo. Era una de las habitaciones del área médica, llena de camas desocupadas y equipo. Con una inyección de adrenalina, me incliné, arrastrando el cuerpo del guardia que había matado hacia la habitación. Al principio, su cuerpo parecía demasiado pesado, imposiblemente pesado, pero mis poderes telequinéticos comenzaron a fluir. Me sentía agotado por usar mis poderes tanto, y esperaba que pronto pudiera descansar. Rápidamente despojé al guardia de su equipo militar y su máscara plateada. Debajo, vi a un joven, probablemente en sus 20s. Tenía un rostro suave, infantil. Parecía estar en la frontera entre la vida y la muerte, ya que sus respiraciones gorgoteantes eran más lentas y superficiales. Me pregunté cómo podía haber tanta crueldad escondida detrás de un exterior tan mundano. Me tomó unos minutos cambiarme, respirando pesadamente en la oscuridad. Todo el equipo me quedaba demasiado grande, especialmente las botas. Vi un armario médico cercano con sábanas, calcetines antideslizantes y batas de hospital. Me puse par tras par de calcetines hasta que pude caminar con las botas negras. El equipo olía a carne quemada y sangre, con gotas de vísceras ennegrecidas todavía manchando el chaleco antibalas y los chalecos tácticos. Me puse la máscara, susurrando algunas palabras. El sistema de distorsión de voz incorporado hizo que salieran con un tono bajo y depredador, como el silbido de una serpiente. «Quédate conmigo, hombre», susurré, sintiendo los ecos de atrocidades pasadas esparcirse a mi alrededor. «Quédate conmigo». Abrí lentamente la puerta, mirando a ambos lados, pero no vi a nadie. Cerca, escuché pasos pesados apresurándose en nuestra dirección. Llegué a la esquina cuando una docena de guardias aparecieron corriendo con rifles. El que estaba al frente se congeló, sosteniendo su arma con facilidad práctica. Miré su rostro plateado e ininteligible, preguntándome si este era el final. «Encontré a 2 chicos muertos», dije. «A algunos guardias, también. Escuchamos disparos», respondió. Asentí, señalando detrás de mí hacia los charcos de sangre y los cuerpos rotos esparcidos como basura. «Parece que un par de chicos atacaron a algunos guardias», dije. Estaba a punto de ir a reportarlo y pedir refuerzos. «Ve a buscar al director», siseó. «Aseguraremos el área». Agradecido, me deslicé más allá de las figuras inmóviles y escalofriantes de los soldados, sin poder creer mi suerte. Salí, escuchando gritos de pánico y sollozos de dolor. Un nuevo grupo de niños estaba al lado de los vagones de ganado del tren bajo un cielo nublado y negro. Una delgada capa de hielo agrietado cubría el suelo. Ver a estos niños golpeados y empujados hacia adelante me trajo recuerdos horribles de mi primera noche aquí. Mirando alrededor, empeoró cuando vi la SUV negra de Keller y Vlad. Estaba vacía, con el motor en marcha. En la fila de niños, vislumbré sus 2 rostros pálidos arrastrando a 2 chicas hacia el pasillo. Fusionándome con la multitud de guardias, rápidamente me dirigí hacia la SUV y entré. Sin dudar, la puse en marcha y comencé a alejarme lentamente. Nadie había notado nada aún en el caos del momento. En el estacionamiento, vi docenas de otras subs similares usadas por Stonehall para el tráfico de niños. Esperaba poder mezclarme y salir antes de que alguien sonara la alarma. Me acerqué lentamente a la puerta principal, con mi corazón latiendo como un conejo atrapado. La máscara de hierro del guardia no reveló nada mientras bajaba la ventana. Él sostenía su rifle con fuerza en las manos. A través de los orificios de los ojos, vi 2 iris rojos mirándome.
¿Identificación?, dijo la voz distorsionada. Incluso a través de la distorsión, podía oír el aburrimiento en su voz. Revisé los bolsillos del uniforme del hombre muerto, encontrando una billetera. La saqué, abriéndola y mostrando la insignia plateada en el centro. El guardia asintió, retrocediendo hacia la caseta de guardia. La puerta comenzó a abrirse lentamente. «Espera. Dételo», gritó una voz detrás de mí. En plena pánico, miré por el espejo retrovisor, viendo a Vlad y Keller dirigiéndose hacia mí, corriendo ciegamente hacia la SUV. «¡Mierda!», grité, empujando la palanca de cambios y acelerando rápidamente. Las llantas patinaron sobre el hielo por un largo y aterrador momento. El guardia salió de la caseta, levantando su rifle hacia la SUV. Luego, el auto despegó de un flash mientras las llantas recorrían el pavimento, lanzándome a través de la puerta abierta. Aceleré a velocidades peligrosas por la pendiente resbaladiza de las montañas de Alaska, dejando Stonehall atrás. Unos minutos después, una voz salió por una radio junto al volante. Reconocí la voz de Keller. «Gosten, detente. Todo esto fue una prueba, y pasaste. Escapaste de Stonehall», dijo con urgencia. «Eras el único en los últimos 5 años en salir con éxito. Tu entrenamiento ha terminado. Nos gustaría ofrecerte un trabajo». Miré por el espejo retrovisor, viendo autos muy atrás de mí. Unas pocas SUVs negras salieron de la puerta, viéndose tan pequeñas como moscas de fruta. Maldiciendo, aceleré lo más rápido que pude, temiendo que patinaría directamente fuera de la carretera. Después de llegar al fondo de la montaña, el camino se dividió en 4 direcciones. Vi bosques densos a la izquierda y a la derecha. Nerviosamente, tomé hacia la derecha y aceleré alrededor de la esquina, casi resbalándome hacia un árbol. Miré por el espejo retrovisor de nuevo, pero no vi a mis perseguidores. Me detuve, abandonando el auto y huyendo de ese lugar de horrores. Caminé durante días antes de encontrar un pequeño pueblo donde logré mezclarme. Pero todavía me siento cazado hasta el día de hoy.